Dios les bendiga, mis amados. Es bueno estar en la casa del Señor. Los administradores, yo voy a leer con lo que me decían. Vamos a la casa de mi Señor Jehová. Vamos a adorarle, también a bendecirle. Ese bendito nombre sublime del Señor. Sean todos bienvenidos a este lugar, en el nombre de Jesucristo. Vamos a adorar al Señor esta tarde, entonando el canto número 42. Por fe voy a alcanzar la vida eterna. También por sus oraciones me elevaron para que Dios me ayudase. Agradezco a cada uno de ustedes por hacer eso, entendiendo que Él es quien me ayuda. Oremos. Poderoso Padre Celestial, te agradecemos en esta tarde, Señor, la buena oportunidad que nos concedes de acercarnos a ese santuario para así juntos adorar y conmemorar ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo, al cual se doblará toda rodilla y todos confesarán que Él es nuestro Dios, que Él es bueno para con nosotros, que no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, sino que la sublime gracia la manifestó y nos mantiene hasta este momento. Padre, asístenos esta tarde, entonamos estos cantos para su honra y su gloria, esperando que ustedes se hagan manifiesto en este lugar, impulse a cada corazón para que con buen ánimo, Señor,
y alegría, como dice el Salmo número 100, podamos adorar al Señor, Dios Todopoderoso, el cual nos hizo con ese propósito, para su honra y su gloria. Padre, bendice este pueblo que se ha reunido, desde el más pequeño, más anciano, Señor, todos que hemos beneficiado por ese poder santo y vivificador. Padre, bendice estos cantos que van a ser entonados, las gargantas que vienen dispuestas a adorar, Señor, esperando que tú veas tu agrado y oigas estos cantos. Pedimos aquí su ayuda en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tome su asiento, por favor. Ponemos otro cantito, el canto número 7.
Dios les bendiga, hermano. Vamos a orar, hermano. Amado y buen Señor Jesucristo. Gracias, Señor, es lo único que podemos dar y verdad, Señor, por todo lo que usted ha hecho por nosotros. Nos ha guardado durante todo el transcurso de la noche y la mañana, Padre, y ha guiado, Señor, nuestro paso a la casa de oración. Gracias, lo único que podemos dar. En esta tarde, Señor, pedimos que usted, Señor, pedirle la bendición de la fe, Señor. Que usted pueda bendecir su corazón, Padre, que puedan hacer que vienen puestos, Señor, con esa revelación, Padre. Así también pedimos por aquel que no lo puede ser, Señor, que usted derrame de sus bendiciones, Padre. Y si hay diezmos, Padre, también nos ponemos en cuidado, porque lo pedimos todo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El canto 318 para seguir alabando. Amén.
Señor, perdona mis debilidades. Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Padre Celestial. Mientras yo estaba ahí analizando, digo, si aquí nos dijeran que va a venir un personaje importante, digo, todos estos lugares estarían bien llenos.
Y nuestro Señor Jesús se hace presente. Pero eso sí, en todo tiempo ha sido así. Que el Señor nos ayude en esta tarde. Vamos a ir a nuestra Biblia. Vamos a ir a leer en San Lucas, capítulo 4. Gracias, hermano Carlito, que no sé su lugar. San Lucas, capítulo 4, el verso 16 hasta el 21. Cuando lo tengan, vamos a esperar por lo tengan. Dice así la palabra del Señor. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga. Y miren, hermano, lo que dice: y se levantó a leer, y fuele dado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito: hoy el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para, mire qué hermoso esto, sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y mire, se detiene ahí y dice: y rollando el libro, lo dio al ministro y sentóse. Y los ojos, y los ojos de todos, mis hermanos, en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Vamos a hacer una oración. Amoroso Padre Celestial, le damos muchas gracias en esta hermosa tarde, Señor, por todos sus cuidados, sus favores, todo lo que usted hace por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, gracias. y como hemos leído su palabra, Señor, vino usted a sanar esos corazones, a dar libertad. Si no hubiese sido usted, Señor, ¿dónde estaríamos? Pero muchas gracias por esta tarde, Señor. Y aquel pueblo, Señor, que estaba oyendo, Padre, cuando Él vino y les dio nuevamente aquellos pergaminos, Señor, aquel pueblo puso su vista en Él, en usted, Señor, y usted les dijo: hoy se ha cumplido esta. Ayúdenos a nosotros, Señor, porque usted nos ha enviado un mensaje muy especial, Señor. Y nosotros podemos decir: hoy se ha cumplido nuevamente la escritura, Señor, ante nuestros ojos. Ayúdenos, Señor, en esta tarde, con fuerza, Señor. Fe, como cantábamos, Señor, esa alabanza, aumente nuestra fe, Señor. Y permítanos darle siempre a usted la gloria y la honra, porque usted es el único digno de ser adorado, de ser exaltado. Así que muchas gracias le damos en esta hora, Padre, esperando siempre su guianza, su dirección, Señor, para que sea usted tomando cuidado y control como usted lo sabe hacer, Señor. Que no sea yo, Señor, más bien sea usted mismo. Ayúdeme, Padre. Como dijo su profeta, como un ser humano, el primero entre pecadores, Señor, pero salvo por gracia. Así que le agradecemos en esta tarde.
nombre Sí, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Amén. Pues, cuando leemos estas escrituras, hermanos, nosotros decimos, se les va a hablar de hoy, se cumplió esta escritura, un mensaje que no van a predicó así, pero no. Es otro mensajito, ya lo voy a decir. Resulta, hermano, que aquí, mire, nuestro Señor Jesús estaba empezando su ministerio. Si ustedes van, hermano, digamos, a leer eso, pueden hacerlo en la casa, ¿verdad? A leer el capítulo 4 desde el inicio, hermano. Ahí es donde él fue tentado por el diablo. Él estaba empezando su ministerio. Pero mire, hay algo muy hermoso aquí, hermano. Porque él iba, mire como dice aquí, el día del sábado, él iba a la sinagoga. Y él se levantó a leer, dice hermano Brana, ¿cómo es que nuestro Señor Jesús, dice? Él venía y leía las escrituras. Así dice aquí, mire, se le dio el libro para que leyese y justamente se le fue dado el libro de Isaías. Miren, vamos a ir a otra escritura, hoy que ya están sentados. Porque hay un detalle muy hermoso ahí, miren. Porque él dice aquí en el párrafo 19 que lo acabamos de leer, para predicar el año agradable del Señor. Y ahí se quedó. Entonces vamos a ir a Isaías, hermano. ¿Me acompañan? A Isaías 61. Estas escrituras las conocemos mucho, hermano. Pero es bueno leerlas. Isaías 61. ¿Lo tienen? Dice así, miren, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Han enviado a predicar, miren, buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los ojos quebrantados de corazones, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad, mire, a los cautivos y a los presos, a abertura de la cárcel. Pero mire el verso 2, hermano. Dice, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová. Y si usted se da cuenta, hermano, mire, si usted sigue leyendo ahí mismo, y día de venganza del Dios nuestro, eso ya no lo leí luego. Porque Él estaba viniendo, hermanos, en su primer venida. Y este que dice ya que venga a juzgar, eso es su segunda venida. Por eso es que Él se detuvo, miren. Podemos ir a Lucas otra vez, pero lo que le quiero decir es esto: Él ya no siguió, miren, ya no terminó el verso 2. Solo dijo, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová. Y allí dice, vino y enrolló aquel pergamino y se lo dio al sacerdote. ¿Por qué, hermanos? Porque a eso venía nuestro Señor Jesús, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová. Mire, y ahorita vamos a ir a un mensajito, hermano. Hermano Nana le titula El año del jubileo, predicado el 3 de octubre de 1954. Esto lo predicó Jeffersonville. Y empieza a hablar esto, miren. Usted como sabe, él siendo un profeta, él venía y hablaba muchas cosas antes de entrar a los temas. A veces se ponía a hablar de cacería, a veces iba a hacer viajes para otros lugares con otros ministros y empezaba a hablar al pueblo así. Hay gente que dice, no, yo empiezo a leer de donde hermano Branham empieza la escritura, porque lo demás no me gusta.
Pero hay de todo, en esto hay de todo. Pero mire, el hermano Branham empieza, mire, y no toca nada, él empieza a hablar de experiencias y de cosas. Y dice una cosa que me gustó, mi hermano, dice que la enseñanza, es en el párrafo 6, la enseñanza de la palabra siempre mantiene edificada a la iglesia. ¿La enseñanza de qué, hermano? De la palabra. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que sale de la boca de Dios, que sale de un profeta, hermano, porque ellos son los que Dios comisiona y son los enviados para que ellos vengan y nos den su palabra a su tiempo. Entonces está diciendo eso, hermano Branham. Me gustó esto porque dice: la enseñanza de la palabra siempre mantiene edificada a la iglesia. Y ahí toma la escritura, hermano Branham, muy conocida, ¿verdad? Que dice: no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Y ahí viene hablando y viene hablando. Y viene hablando cositas así, hermano Branham, ¿verdad? Y dice otro detalle, mire. Aquí empieza a hablar de nuestro Señor Jesús. Jesús, dice, fue el nombre que se le fue dado aquí a él. Dice: él era el Cristo, el ungido de Dios cuando nació, dice. Él, dice, nació Cristo el Señor. Todo, hermano, apuntaba a él. Esto que dijo Isaías, hermano, eso fue muchos años atrás, hermano. Pero mire, vino a cumplirse. Entonces, hermano Branham aquí empieza a enfocar del año de la buena voluntad de Jehová. Pero eso ya le voy a decir a dónde es. Aquí él da unos testimonios, hermano Branham, muy bonitos, la verdad. Que alguien había recibido sanidad y todo eso en esto. Pero quiero llegar a esto, mi hermano. Muchos hemos oído este relato, mire. Ya le digo cuál es. Que mire esta muchacha. Sí. Muchos sabemos de este relato de esta muchacha de los cárceles. De esa muchacha que había pasado, no sé si 8 años postrada. De una enfermedad que ella tenía. Pero mire, al hermano Branham, Dios lo llevó, hermano, y hasta ese lugar, y él fue a orar por ella y ella recibió sanidad. Pero ahora en este mensaje él está explicando que ella está en una condición, hermano, agonizante. No de aquello, ella recibió sanidad. Y dice, en aquella ocasión ella fue sanada, dice, instantáneamente. Dice. Pero tengo entendido que ella está gravemente hoy. Ella está en la última etapa de cáncer en el pecho. Y ella ha sido desahuciada. O sea, ya para que se fuera a morir. Aún ella estaba dispuesta a aceptar su muerte. Pero dice que ella oyó que yo había regresado y que Dios la bendiga a ella. Ella se levantó de la cama y creyó que sería sanada en el acto. Dios bendiga el corazoncito de Dios por creer y confiar tanto en mí. Estaba en una etapa ya para morir. Y él habla otros testimonios, hermano. Así se viene hablando, pero yo quiero llegar ya en sí a lo que dice. Bien, permítanme. Aquí hay unas cositas que me gustaría que la oigan. Ya le digo. Hermano Branham
empieza a hablar, antes de entrar al tema, hermanos, empieza a hablar que cada uno de nosotros se nos ha estado predicando todo eso, hermanos, estos días. Tenemos que pasar por tribulaciones. Pero que Dios nos dé paciencia para soportar todo eso, hermano. Entonces, hermano Branham viene y se va a Romanos 5. Vamos a ir a Romanos 5. Creo que es bueno leer la palabra del Señor, hermano. En nuestro hogar, en nuestras casas cuesta leerlo, hermano. Pero gracias a Dios que nos ha dado este lugar para que nosotros tengamos. Romanos 5. Esto se nos ha estado hablando, ¿verdad? El del 3 al 5 vamos a leer. Y no solo en esto, dice, ¿lo encontraron? Romanos 5, el verso 3 al 5. Y no solo esto, más aún, miren, nos gloriamos, miren hermano, qué hermoso esto, en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, miren qué dice, produce paciencia. Que Dios nos ayude, hermano, porque eso dice que produce paciencia, hermano. ¿Cómo vamos a tener paciencia, hermano, si no queremos tribulaciones? Clarito lo dice la Escritura, miren. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Dios nos ayude. Entonces él habla sobre todas esas cosas que nosotros muchas veces no queremos llevar esas cargas. Pero dice el hermano, dice el hermano Nana, que llevarlas. Y Dios nos puede ayudar a no ser cobardes, sino más bien a pararnos como verdaderos hijos de Dios. Dice así, miren más adelante. Aquí le traen otro caso, hermano, en serio, de muchacho. Una enfermedad que es peor que el cáncer, dice hermano. Pero dice, vamos a estar orando para que el Señor obre eso. Ya le digo que pájaro voy a empezar a leer. En el 29, mire, dice así, hermano Brana, la casa de Dios, dice, es una casa de corrección. Todo lo que lo sabe. Y la ley, dice hermano Brana, sale de la casa de Dios. Y creo que en el tiempo que estamos viviendo, y especialmente en estas horas oscuras y sombrías, después de viajar y observar todas estas naciones, solo puedo ver que queda una esperanza. Dice. Ese hombre había recorrido, mire, 7 veces el mundo. Y de todas estas cosas que he visto, dice hermano Durán, solo queda una esperanza, dice, ¿qué es, hermano? La segunda venida del Señor Jesús. Y es tan seguro, así como Él vino la primera vez, tiene que regresar la segunda vez. Yo lo creo con todo mi corazón, con toda mi vida. Dios nos ayude. No, hermano, yo ahorita voy a esperar el mundial porque se acerca, hermano. Dios nos ayude, hermano, a estar lejos de esas cosas. Así que estamos seguros que Él va a venir en su segunda venida. Lo estamos esperando, hermano. Fíjense que yo por veces sí, hermano, pero por veces me canso. Dios nos ayude. Dios nos pueda dar fuerza. Entonces aquí dice, hermano, dice, nuestro Señor Jesús vino, y Él vino a predicar ese año agradable, el año de la buena voluntad. Pero miren, hermanos, allá en los tiempos antiguos, hermano, vamos a ir
ir a una escritura, miren. A Éxodo 21 vamos a ir. Éxodo 21. El 1 y el 2 vamos a leer. ¿Lo tienen, hermano? Amén. Vamos a hacer. Muy bien. Dice así, miren. Y estos son los derechos que les propondrás. ¿Qué le iban a hacer, hermano? Mire, dice, si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo, ¿qué dice? Saldrá. Qué hermoso, hermano. Ese hombre, hermano, 6 años iba a trabajar, hermano. Aquel hombre que lo había comprado como esclavo, pero al séptimo año, hermano, venía liberación para él. No importaba qué tan duro estuviese ese trabajo en ese momento, hermano, cuando él oía ese sonido, hermano, de ese séptimo año, él sabía que él era libre. Venía esa liberación. Qué hermosa es la palabra de Dios. Y dice el 3, mire, si entró solo saldrá. Dice, si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Pero miren lo que sigue diciendo. Si su amo le hubiera dado mujer y él le hubiera parido hijos de su amo, ¿qué dice? Él iba a salir solo. Esa es una parte, hermano. Esos eran los esclavos en aquel tiempo, hermano. Vamos a buscar otra escritura, hermano. Y el tiempo nos va bien luego, hermano. No importa que no avance. Vamos a ir a Deuteronomio, hermano. Deuteronomio, capítulo 15. Mire, está bien clarito en el 12, ahí vamos a leer. Deuteronomio, capítulo 15. Vamos a esperar, hermano. Verso 12. Amén. Dice así, miren. Cuando se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiere servido, mire cuánto dice, 6 años. Al séptimo año le despedirás, libre de ti. Entonces, cuando nuestro Señor Jesús vino, hermano, y se le dio aquel libro para que lo leyese y leyó, vengo a predicar el año agradable, el año de la buena voluntad. ¿Qué venía a hacer él, hermano? A dar libertad. Pero dice hermano Branham, eso no quedaba solo allí, dice, para nosotros también ha venido y nos ha dado libertad, hemos salido de la esclavitud del mundo y somos libres. No porque yo haya hecho algo, sino porque él, hermano, pagó ese precio que nadie más podía pagar. Eso es lo hermoso de esto, hermano. Por eso él dice, enrolló el libro y se lo dio al sacerdote. Hoy dijo, hoy se ha cumplido, esa escritura. ¿Cuál escritura? El año agradable, el año de la buena voluntad. Dice hermano Branham, y eso de la esclavitud todavía existe. Nosotros fuimos a cierto lugar, dice hermano, en una ocasión, y ahí se nos pegó un hombre. No iba en nuestro grupo. Ahí ese hombre se pegó y ahí había un montón de muchachas, dice. Las estaban vendiendo como esclavas.
Y aquel que tenía dinero, dice hermano Branham, se podía llevar 2 o 3 o 4. Él elegía ahí cuál se quería llevar. Eso todavía existe. Mire qué triste, hermano. Pero por eso hermano Branham dijo, nosotros, también yo cuando lo leía, qué hermoso es el Señor, cómo Él viene, dijo, aquí hermano, aquí vemos a este pueblo, cómo eran ellos esclavos. Pero dice nuestro Señor Jesús vino, no para libertar a estos, hermano, sino para sacarnos del pecado. Gracias, Señor. Aquel hombre, mire, era comprado como esclavo. Él tenía que trabajar, hermano. Pero cuando llegaba el séptimo, así lo leímos en la escritura, hermano, él era libre. Pero había un detalle ahí, dice hermano Branham, que si aquel esclavo le había gustado cómo su amo lo trataba, él le decía, yo no quiero servir. Entonces, ¿qué hacían? Lo llevaban al templo, le dice, y lo oraban. Y miren, hermano, qué triste es, hermano, porque así es el diablo con nosotros. Viene y nosotros, si no le aceptamos a él, viene el diablo y nos mata. Para que nosotros, aunque oigamos la verdad, hermano, mira, hay una escritura aquí, hermano. Vamos a ir a esta escritura que la conocemos bastante. Isaías 53. Isaías 53. Solo vamos a leer el primer verso. Y mire, tiene un signo de pregunta. Isaías 53. Amén. Vamos a dar tiempo. Dios nos ayude a reconocer nuestro Dios. Solo vamos a leer el primer verso. Miren, tiene un signo de pregunta. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y luego, mire, se cierra la pregunta y se abre otra pregunta y dice: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hoy vamos a ir a otra, vamos a ir a San Juan 12. Para que se dé cuenta, hermano, de estos eventos que sucedieron. Acabamos de leer Isaías 53. ¿Qué decía? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Pero miren lo que dice San Juan, no les digo, San Juan 12. Verso 37. Verso 37. Mire, hermano, esto es nuestro Señor Jesús. ¿Lo tienen, hermano? Dice así: empero, dice, habiendo hecho delante de ellos, ¿qué dice? Tantas señales, mire. ¿Cómo dice? No creían en él. Dios nos ayude a creer. Pero mire, vuelve a decir: para que se cumpliese el dicho que dijo el profeta Isaías. Señor, otra vez, mire, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y el brazo del Señor, ¿a quién fue revelado? Por esto dice, mire, no podían creer. Porque otra vez, mire, dijo Isaías:
cegó los ojos de ellos. Y miren, endureció su corazón. Porque no vean con los ojos y entiendan de corazón. Y se conviertan y yo los sano. ¿Se da cuenta? Por eso que dice, viene aquel esclavo, hermano, era llevado al templo y allá le era puesto esa cosa en la oreja. Así que después podían pasar muchos jubileos, pero él ya no era libre. Y lo triste, hermano, de esto es que el diablo así está haciendo, hermano. Está poniéndole al ser humano eso, hermano. Puede oír el mensaje, qué mensaje más precioso, pero no pasamos de ahí. Dios nos ayude, hermano, y nos saque de esa condición en la que muchas veces nos encontramos. Tantas señales que hacía nuestro Señor Jesús. Pero como dijo hermano Branham, aquí dijo realmente el Señor está haciendo muchas señales y muchas maravillas, dice él. Pero ¿qué dice la gente? A lo mejor ni estaba enfermo. A lo mejor eso es cuento. ¿Se da cuenta? La misma condición. Porque el diablo sigue orando. Y él busca, hermano, detener a agarrar a aquel que está más cerca, aquel que va un poco así lejos, ese lo tengo, dice, así muy fácil. Pero aquel que está luchando, hermano, aquel que se mantiene orando, aquel que le pide al Señor que le ayude, ahí él quiere votar. Dios nos ayude. Entonces, hermano Branham empieza a hablar aquí de esas cosas de las que se las estaba comentando así para no leerle mucho. Pero dice, aquí estaba nuestro Señor Jesús, dice, que Él vino con ese año agradable. El año de la buena voluntad de Jehová. Voy a ver si le leo otro. Mira, aquí él va a hablar de la nación de Estados Unidos. En los Estados Unidos dice esto, lo dice en el párrafo 33. Como cristianos americanos, Dios nos va a demandar mucho de nuestras manos, porque tenemos la verdadera luz del Evangelio y estamos fallando en hacer uso de ella como deberíamos de hacer. ¿Qué podemos decir nosotros, hermano? Aquí en el pantal, hermano, nosotros tenemos la luz verdadera. Dios nos ayude. Porque él allá se refiere a esa nación de Estados Unidos y dice, nosotros como cristianos americanos, Dios nos va a demandar mucho de nuestras manos porque tenemos la verdadera luz del Evangelio. Pero hemos fallado en hacer uso de ella como deberíamos de hacer. Y aquí dice cosas, hermano, que la verdad es bien duro. Yo quiero hablarle, dice hermano, a los cristianos, dice, acerca de cómo es que ustedes podrían contristar, miren, el tiempo de arrepentimiento para ustedes. Y cómo es que ustedes, dice, podrían quedar marcados completamente sin tener ninguna parte con Cristo. Cuando usted viene y hace la elección equivocada. Y miren, él mismo dice, estas cosas son un poco duras. Aquí mismo podemos quedar marcados y sin darnos cuenta. Estas cosas, dice, son un poco duras, dice, pero tiene que ser así.
Y hablaba que se encontró con una persona ahí. Y él le dijo que era sincero. Le dijo, bueno, le digo, hermano, si usted es sincero, le digo, ¿qué es lo que está haciendo? Le digo, pero es que hermano, le digo, y le empezó a poner, pero tú eres sincero. Así que las tribulaciones, dice hermano Branham, nos hacen pacientes, dice, esperando la venida del Señor. La segunda vez, dice. Dios nos ayude, hermano. Todos sabemos, ¿verdad? Que dice, cielo y tierra pasarán, menos su palabra. Jesucristo dijo, dice, miren, preparen ahora sus corazones, dice hermano. Jesucristo dijo, él aquí habla un poquito de la Santa Cena, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y el que no come no tiene parte conmigo, dice. Y el que come o bebe indignamente, en juicio, come y bebe para siempre. Y aquí él empieza a relatar lo que ya le dije. Nuestro Señor Jesús dice, llegó allá y él se sentó en el templo, dice, en el día de reposo, dice, y le fue entregado el pergamino, lo que leímos en la Escritura. Nosotros tenemos alguna de esas mismas costumbres que tenía Jesús de leer nuestra Biblia, dice. Porque Jesús la leía, dice, y allí basaba sus enseñanzas. Aquí dice Isaías, él pone el dato ese que dice como muchos años, cientos años antes, digo, fue que habló estas cosas, dice, 500, quizás 800, dice él. Él había profetizado bajo inspiración que cuando Cristo viniera, él sería ungido para predicar el año agradable del Señor. Eso tenía que cumplirse exactamente de esa manera, porque Dios a través de su profeta había dado su palabra y su palabra tenía que cumplirse. Eso es. La palabra de Dios se cumple. Aunque a nosotros nos parezca que no, hermano, eso ya se cumplió. No, hermano, eso yo creo que la palabra de Dios se cumple. Eso tengo por cierto. La palabra del Señor se cumple. Así que aquí está Isaías, donde profetizó que Jesús predicaría el año agradable. Dice aquí, miren, ese año agradable, dice, era el año del jubileo. Cada 7 años había un jubileo. Ellos allá en aquellos tiempos, dice, cada 7 años dejaban descansar la tierra. Ellos no plantaban cosechas. Ellos dejaban sus cosechas allí en el campo, descansando cada 7 años. Así que en ese tiempo había un jubileo. Y aquí es donde habla de la escritura esa que que dice que cada vez había un esclavo que, si él había sido vendido, dice, si él estaba en esclavitud. Y este es el relato que les dije hace poco, miren, por si piensan que en el 51 lo dice. Eso suena como una cosa horrible, dice el hermano Branham. Pero yo estuve allí hace unas noches y vi la misma cosa acontecer. Los hombres traían a sus
hijas jovencitas y las colocaban en el mercado de esclavos. Las desnudaban y las vendían ahí como esclavas. Uno de los hombres que estaba allí, oigan bien el relato que dice hermano Branham, no en nuestro grupo, pero se había unido con nosotros allí, compró una damita muy hermosa por la suma de, miren cuánto, hermano, $35. Y le dieron un papel legal, dice, que se la estaban vendiendo. Como cuando le dan un título, dice, de un carro, dice hermano Branham, le dan un título de propiedad. Así, dice, estaban vendiendo a esa muchacha. Algunas fueron vendidas por $10, otras fueron regaladas. Mira lo que dice aquí, hermano. ¿Cómo es que en todo lugar donde no hay respeto por el nombre de Jesucristo, los seres humanos y mujeres no llegan a ser más que animales? Entonces él empieza a hablar de Estados Unidos otra vez. Dice, deberíamos nosotros de alabar a Dios por este país que vivimos, por la moral y cosas así. Dice, es una vergüenza cómo tratamos a las cosas que hacemos. Así que ellos vendían un esclavo, a lo mejor una muchacha, la vendían, dice, le miraban sus dientes, cuán fuerte eran, dice, si podían trabajar o no, y así sucesivamente. Usted puede comprarla, llevársela todas las que quiera, todas las que usted pueda cuidar, todas con las que usted pueda pagar. Así eran los días de la ley, y cuando ellos tomaban un esclavo y lo vendían, entonces cada 7 años venía un jubileo. Era un tiempo muy importante y un gran significado para la gente de hoy. De hoy, sí, de hoy. Ellos estaban en el campo trabajando, tal vez bajo la carga del amo, el propietario, el señor y amo absoluto de ellos. Él tenía un papel legal que mostraba que esos esclavos le pertenecían a ese amo. Él a veces lo trataba como un caballo, como él quisiera, era su esclavo. Pero entonces, cada 7 años, era la ley de Dios, dice, que hubiera un año de jubileo. Y cuando llegaba este año de jubileo, entonces el sacerdote cabalgaba por la tierra, dice, sonando esa trompeta. Y cada esclavo que había sido comprado por precio y se había convertido en un siervo, se le daba el privilegio de ser libre, ir nuevamente a su casa, volver con sus seres queridos. Él era redimido nuevamente por la gracia. Él no tenía que pagar nada, sus seres queridos no tenían que pagar nada. Era un acto de Dios. Qué bonito, ¿no? Pero mire hoy, dice hermano Branham, mire que dice, hombres y mujeres se han vendido al pecado, a la bebida, a los juegos del azar, a las parrandas, haciendo cosas que no deberían de hacer y se han convertido en esclavos del diablo. Aquí hermano Branham va a relatar el caso de una muchacha que dice, pero que hermano Branham dice, si yo tan solo pudiera dejar esa adicción al whisky, yo me descarrié cuando estaba bien jovencita, me junté con malas compañías, hermano Branham, y caí en este vicio, en esta adicción del licor y no puedo dejar eso, hermano, le dijo. Comencé cuando era una muchachita. Comenzamos, salía con un muchacho que bebía, comenzábamos a mezclar bebidas y me convertí en una verdadera esclava de eso. Si no lo tengo, hermano Branham, o sea, si no tomaba aquello, me vuelvo loca,
Si yo tan solo, dijo la mujer esta, me pudiera deshacer de esto. Y mire, hermano, esas palabras sabias de un profeta que dijeron. Yo dije, tú no puedes hacerlo por ti misma. Qué hermoso esto. Pero yo conozco a alguien. Dice que puede hacerlo por ti, el Señor Jesucristo. Y Él le dijo, ha venido nuevamente para darte libertad. La muchacha dijo, no puedo dejar ese vicio, hermano. Pero yo conozco a uno. Así que el Señor Jesucristo ha venido para libertar. Fíjense, dice, ese año de jubileo se repite, oiga bien, hermano, se repite en símbolo. Nuevamente ahora. Dios nos puede ayudar. Creo que ahí lo vamos a dejar. Pónganse de pie. Vamos a orar. Inclinen su rostro, hermano. Vamos a orar. Amoroso Señor y Padre Celestial, al ver esta gran verdad de su palabra, Señor, nos quebranta el corazón, Padre, de saber lo que usted vino a hacer por nosotros. ¿Lo merecíamos? No. Aún su profeta ha dicho, Señor, que Él cuando usted nos sacó del mundo, Señor, dejó un millón allá afuera, Señor, para elegirnos a nosotros. Gracias, Señor. Qué privilegio tan grande el que nosotros tenemos. Muchas gracias. Porque nuevamente la libertad ha venido. El año agradable, el año de jubileo. Permítanos, Padre, estar atentos a su palabra, a su llamado, a su voz. Que reconozcamos, Señor, que solamente en usted hay victoria, hay vida. Muchas gracias le damos en esta hermosa tarde, Padre, por todo lo que usted hace por cada uno de nosotros. Esperando siempre en usted que nos ayude, nos ilumine. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le agradecemos. Amén y amén. Aquí hay una petición y lo voy a leer. Dice, hermanos, el Señor les bendiga, les pido que nos lleven en oración porque si Dios lo permite el viernes vamos a ver a nuestra hija María Griselda y que sea el Señor Jesucristo llevándonos con bien y trayéndonos con bien. Y el Señor les bendiga. Amén. Amén. Miren qué bueno, hermano. Van a ir a visitar a los parientes. Eso es una alegría. Eso es una alegría, la verdad. No sé si hay, hermano, petición. Si alguien necesita, y si no, todo está bien, hermano. No se preocupe. Usted puede decir, nadie pasó. Nadie pasó. Lo importante es, hermano, que reconozcamos quiénes somos. Cada uno, cada quien, hermano, tiene dificultades, tiene problemas. Unos de esta manera, otros de otra manera, pero que Dios nos pueda ayudar para salir. Así que mire, hermano, si no hay, vamos a orar. Vamos a pasar este papelito aquí.